Evangelio de hoy. Miércoles 26 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 9, versículo 38 al 40. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre. Y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidan. Porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, está a nuestro favor. La apertura del corazón en la misión de Cristo. Este pasaje del Evangelio nos invita a reflexionar sobre la apertura de corazón que debemos tener ante la acción de Dios en el mundo. Juan y los demás discípulos, al ver a alguien que no pertenecía a su grupo hacer milagros en el nombre de Jesús, intentaron impedirlo. Sin embargo, Jesús les da una enseñanza crucial. El reino de Dios no es exclusivo de unos pocos, sino que su gracia actúa en muchos más de los que podemos imaginar. Muchas veces, podemos caer en la misma actitud de los discípulos, creyendo que solo aquellos que piensan como nosotros, que pertenecen a nuestra comunidad, o que siguen ciertas normas estrictas, son los únicos que pueden hacer el bien. Sin embargo, Dios no se limita a un grupo específico, sino que actúa en todo aquel que, de alguna manera, obra con rectitud y en su nombre. El peligro de la mentalidad excluyente. Los discípulos tenían una mentalidad excluyente. Creían que solo ellos, por ser seguidores cercanos de Jesús, tenían el derecho de hacer su obra. Este pensamiento puede reflejar lo que muchas veces sucede en nuestras vidas. Y en nuestras comunidades, nos cerramos a los demás. Y juzgamos a quienes no piensan como nosotros. El peligro de esta actitud es que nos lleva a la soberbia espiritual. Nos hace sentirnos superiores a los demás. Y pensar que tenemos la verdad absoluta, cerrándonos a la posibilidad de que Dios pueda estar obrando en formas que no comprendemos completamente. La fe no es propiedad privada de nadie, sino un don que Dios ofrece a todos. Jesús nos enseña a romper con esa mentalidad de exclusión. Nos llama a reconocer que el Espíritu Santo actúa más allá de nuestras limitaciones y de nuestros esquemas. El que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Esta afirmación de Jesús es una gran enseñanza sobre la unidad en la diversidad. Muchas veces, dentro de la misma iglesia, o incluso entre distintas religiones y movimientos espirituales, hay divisiones y conflictos porque cada grupo cree que posee la verdad absoluta. Sin embargo, Jesús nos muestra que el verdadero enemigo no es aquel que obra en su nombre, aunque no sea parte de nuestro grupo, sino aquel que va en contra del amor, la justicia y la verdad. Esto nos invita a valorar y respetar a quienes, aunque no compartan totalmente nuestras creencias, trabajan por el bien, la justicia y la paz. El amor de Dios es más grande que nuestras diferencias. Jesús no nos llama a la uniformidad, sino a la unidad en el amor. Nos invita a superar nuestras diferencias, para enfocarnos en lo verdaderamente importante. Vivir el Evangelio con autenticidad. El verdadero criterio para discernir. Jesús no dice que debemos aceptar cualquier enseñanza sin discernimiento. Él nos da una clave para identificar si alguien realmente obra en su nombre,
Nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. Esto nos muestra que el criterio para discernir no es la afiliación a un grupo, sino la coherencia con el mensaje de Cristo. Si alguien actúa en favor del bien, del amor, de la justicia, de la misericordia, entonces está obrando en sintonía con el reino de Dios, aunque no forme parte explícita de nuestra comunidad. Nosotros también estamos llamados a actuar con rectitud y coherencia. Nuestra vida debe reflejar el amor de Cristo, no solo con palabras, sino con hechos. No basta con decir que seguimos a Jesús. Debemos demostrarlo con nuestras acciones, derribando las barreras que dividen. Este Evangelio nos desafía a derribar las barreras que nos separan de los demás. En el mundo actual, vemos muchas divisiones entre culturas, religiones, ideologías, e incluso dentro de la misma iglesia. Estas divisiones muchas veces nos llevan a la intolerancia y a la desconfianza hacia aquellos que son diferentes. Sin embargo, Dios no se deja encerrar en nuestras categorías humanas. Él actúa en formas sorprendentes. Y muchas veces nos habla a través de personas que jamás imaginaríamos. Nuestra tarea no es juzgar quién merece o no la gracia de Dios, sino abrir nuestros corazones y ser instrumentos de su amor para todos. Jesús nos invita a buscar lo que nos une en vez de enfocarnos en lo que nos separa. Nos llama a ver a los demás con misericordia y a reconocer la obra de Dios en sus vidas, incluso si no forman parte de nuestro círculo cercano. Llamados a colaborar en la obra de Dios. Este Evangelio también nos invita a ser colaboradores de la obra de Dios, sin caer en rivalidades ni en actitudes de competencia. Muchas veces, incluso dentro de las comunidades cristianas, podemos sentir celos o envidia cuando vemos que otros tienen éxito en su servicio o que sus iniciativas dan frutos. Pero Jesús nos enseña que lo importante no es quién hace la obra, sino que la obra de Dios se haga. Si alguien está ayudando a los pobres, sanando corazones heridos, llevando consuelo a los necesitados, entonces debemos alegrarnos, porque el reino de Dios está creciendo. En lugar de sentirnos amenazados por el éxito de los demás, debemos apoyarnos mutuamente y trabajar juntos para construir un mundo más justo y lleno del amor de Dios. La misión de Cristo es demasiado grande para que una sola persona o un solo grupo la lleve adelante. El reino de Dios no es exclusivo, la amplitud de la gracia divina. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos en nuestra vida de fe es la tendencia humana a hacer distinciones, a establecer límites entre los que consideramos dentro y fuera de nuestra comunidad. Esto es precisamente lo que Jesús corrige en este Evangelio. Los discípulos, y en particular Juan, están convencidos de que solo aquellos que pertenecen a su grupo tienen la autoridad y el derecho de actuar en el nombre de Cristo. Pero Jesús, con su infinita sabiduría y su visión universal del reino de Dios, rompe con esta mentalidad de exclusión y enseña que su misión no se restringe a un grupo cerrado de personas, sino que se extiende a todos aquellos que actúan con rectitud y sinceridad en su nombre. Este pasaje del Evangelio nos invita a abrir los ojos y reconocer que Dios actúa de maneras que muchas veces no comprendemos.
No podemos encerrar la gracia de Dios en límites humanos. Ni podemos asumir que solo aquellos que piensan como nosotros tienen acceso a ella. La obra del Espíritu Santo no está restringida a una institución, a una denominación o a un grupo selecto. Dios actúa en los corazones de aquellos que, aunque no compartan nuestra visión en todos los aspectos, buscan el bien, la justicia y la verdad. En la historia de la Iglesia hemos visto muchos ejemplos de cómo Dios ha suscitado santos y personas de gran corazón, fuera de los límites visibles de la comunidad cristiana. Grandes hombres y mujeres, con o sin un conocimiento explícito de Cristo, han trabajado por la paz, la justicia, la dignidad de los pobres y el respeto a la vida. Y aunque algunos no hayan llevado el nombre de cristianos en sentido estricto, su vida ha sido un testimonio del amor de Dios en el mundo. No podemos caer en la soberbia de pensar que Dios solo actúa dentro de nuestras estructuras. Su amor es inmenso, y su gracia toca corazones más allá de lo que podemos imaginar, rompiendo con la mentalidad de competencia en la fe. El error de los discípulos también radica en su actitud de competencia. Ven a alguien haciendo el bien en el nombre de Jesús y, en lugar de alegrarse, sienten que su propia autoridad está siendo amenazada. Quieren detener a esa persona, no porque esté haciendo algo malo, sino porque no pertenece a su grupo. Esta es una actitud que muchas veces se repite en la vida de la Iglesia y en nuestras comunidades. En lugar de alegrarnos por el bien que otros hacen, nos sentimos inseguros o amenazados. Cuando no somos los protagonistas, es fácil caer en la tentación de la rivalidad dentro del camino de la fe. Podemos pensar que nuestra manera de servir a Dios es la única válida, que nuestra comunidad es la única auténtica, que nuestro ministerio es el más importante. Sin embargo, Jesús nos recuerda que el reino de Dios no es una competencia, sino una obra colectiva. No se trata de ver quién tiene más influencia, quién tiene más seguidores, quién hace más milagros o quién tiene más poder. Se trata de construir juntos, de colaborar, de reconocer el bien donde quiera que esté, y de apoyarlo con generosidad y alegría. La misión de la Iglesia no es encerrarse en sí misma, ni medir su éxito en términos de cantidad o prestigio. Su verdadero éxito se mide en la capacidad de transmitir el amor de Cristo al mundo, de llevar su mensaje de esperanza, de servir a los más necesitados, de sanar corazones heridos, y de reflejar la misericordia de Dios en todo lo que hace. Cuando comprendemos esto, dejamos de ver a los demás como rivales y empezamos a verlos como compañeros de camino en la obra de Dios. El peligro del fanatismo y la exclusión. El fanatismo religioso ha sido, a lo largo de la historia, una de las grandes barreras para la expansión del Evangelio. Cada vez que una comunidad se cierra sobre sí misma y cree que es la única poseedora de la verdad, se aleja del Espíritu de Cristo. Jesús mismo condenó en varias ocasiones la actitud de los fariseos, quienes imponían cargas pesadas sobre el pueblo y excluían a los que no cumplían con sus reglas. Hoy en día, también debemos cuidarnos de caer en estas actitudes. Es cierto que la verdad de Cristo es única, y que el Evangelio es un llamado a la conversión.
Pero eso no significa que debamos imponer nuestra fe con arrogancia o desprecio hacia los demás. Cristo nos llama a ser testigos de su amor, no jueces de la fe de los demás. En lugar de preguntarnos si alguien pertenece a nuestro grupo, deberíamos preguntarnos si su vida refleja el amor de Dios. La gran pregunta que Jesús nos hace en este pasaje es, ¿realmente estamos abiertos a ver el bien en los demás, incluso si no comparten todos nuestros criterios? No se trata de renunciar a la verdad, sino de comprender que Dios actúa de maneras que muchas veces no encajan en nuestras categorías. Si una persona está sanando, ayudando, construyendo paz, ¿quiénes somos nosotros para impedirlo? Ser instrumentos de unidad y no de división. En un mundo lleno de divisiones, donde la intolerancia y el odio separan a familias, pueblos y naciones, el Evangelio nos llama a ser instrumentos de unidad. No podemos seguir alimentando rivalidades dentro de la Iglesia, ni promoviendo el rechazo hacia quienes piensan diferente. El amor de Cristo es más grande que cualquier diferencia humana. Y nuestra misión es reflejar ese amor sin condiciones. Esto no significa que no haya diferencias entre nosotros. Es normal que existan distintas formas de vivir y expresar la fe. Pero lo importante es que sepamos reconocer lo esencial: el amor a Dios y al prójimo. Si esto está presente, todo lo demás es secundario. Jesús nos invita a abrir el corazón y a ser promotores de reconciliación. No debemos ser piedras de tropiezo en el camino de la fe de los demás, sino puentes que ayuden a unir. El llamado a superar la mentalidad de exclusión. Una de las enseñanzas más profundas de este pasaje del Evangelio es la invitación de Jesús a superar la mentalidad de exclusión y sectarismo. En muchas ocasiones, los seres humanos tendemos a dividirnos entre nosotros y ellos, entre quienes consideramos dignos y quienes creemos que no lo son. Esta actitud se manifiesta en múltiples aspectos de la vida, desde la religión hasta la política, la cultura o la sociedad en general. Jesús, con su amor infinito y su compasión inagotable, nos muestra que el reino de Dios no se trata de crear fronteras, sino de derribarlas. En este Evangelio, los discípulos están preocupados porque alguien está expulsando demonios en nombre de Jesús sin pertenecer explícitamente a su grupo. Su reacción refleja la tendencia humana a querer monopolizar la verdad y el poder espiritual. Pero Jesús, con su sabiduría divina, les responde con una frase que debería resonar en nuestros corazones: el que no está contra nosotros, está a favor nuestro. Con estas palabras, nos recuerda que el bien no es propiedad exclusiva de un grupo, sino que puede manifestarse de muchas formas y a través de muchas personas. Dios obra más allá de nuestras limitaciones. En nuestra vida diaria, muchas veces caemos en el error de pensar que Dios solo actúa dentro de nuestras estructuras, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra comunidad, o dentro de nuestro propio entendimiento de la fe. Sin embargo, la realidad es que Dios es mucho más grande que cualquier límite que intentemos ponerle. Su amor y su misericordia alcanzan a todas las personas, incluso a aquellas que no comparten nuestra fe o nuestra manera de ver el mundo. El mensaje de Jesús en este pasaje
Nos invita a abandonar el juicio apresurado y la cerrazón mental. No debemos temer que el bien que otros hacen le quite valor al bien que hacemos nosotros. Dios obra en todas partes, en todos los corazones dispuestos a acoger su amor. No podemos caer en la trampa de la envidia espiritual, ni en la mentalidad de competencia dentro de la fe. Nuestra misión es sumar, no restar, edificar, no dividir. El peligro del sectarismo y la autosuficiencia espiritual. El problema del sectarismo no es algo nuevo. A lo largo de la historia, la humanidad ha creado innumerables divisiones, muchas veces dentro de la misma fe. Se han formado grupos que excluyen a otros, que consideran que solo ellos poseen la verdad absoluta, que rechazan toda visión diferente a la suya. Pero el Evangelio nos llama a superar estas barreras y a vivir con un corazón abierto a la obra de Dios en el mundo. Cuando los discípulos se molestan porque alguien ajeno a su grupo está expulsando demonios, están actuando con una mentalidad cerrada, como si Dios solo pudiera obrar a través de ellos. Pero Jesús los corrige con firmeza, recordándoles que lo verdaderamente importante no es a qué grupo pertenece una persona, sino el hecho de que está haciendo el bien en su nombre. Este mensaje sigue siendo relevante hoy, porque muchas veces caemos en la trampa de pensar que solo dentro de nuestra comunidad, nuestra denominación o nuestra tradición espiritual se encuentra la verdad. La misión de la Iglesia no es excluir, sino incluir. El Evangelio nos deja una enseñanza clara. La misión de la Iglesia no es definir quién está dentro o fuera, sino anunciar la buena nueva a todos los que la necesiten. Jesús no vino para crear una élite espiritual, sino para abrir las puertas del reino de Dios a todos. Su mensaje es de amor universal, no de exclusión. Cuando nos preocupamos más por la identidad de quienes hacen el bien que por el bien en sí mismo, nos alejamos del Espíritu de Cristo. La Iglesia está llamada a ser un instrumento de unidad y reconciliación, no un club exclusivo para unos pocos elegidos. Dios no mira la pertenencia a un grupo, sino la sinceridad del corazón. Si alguien actúa con amor, justicia y verdad, está colaborando con la obra de Dios, aunque no lo haga exactamente de la manera en que nosotros lo haríamos. El verdadero criterio para discernir el bien. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo podemos saber si algo es realmente de Dios? Jesús nos da un criterio claro. Si una acción produce frutos de amor, justicia, misericordia y verdad, entonces es un signo de la presencia de Dios. No importa si quien la realiza pertenece a nuestro grupo o no. Lo que importa es el impacto positivo que tiene en la vida de los demás. La enseñanza de Jesús nos invita a dejar de lado nuestros prejuicios y a aprender a reconocer la presencia de Dios en lugares donde quizás no esperábamos encontrarla. Dios no está limitado por nuestras estructuras, nuestras normas o nuestras expectativas. Él actúa con libertad, tocando corazones y transformando vidas de maneras sorprendentes. La humildad para reconocer la obra de Dios en los demás. Uno de los grandes desafíos de la vida cristiana es aprender a reconocer la obra de Dios en los demás, sin dejarnos llevar por el orgullo o la autosuficiencia espiritual.
Es fácil caer en la tentación de pensar que solo nuestra manera de vivir la fe es válida, que solo nuestro grupo está en lo correcto, que solo nuestras prácticas son legítimas. Sin embargo, Jesús nos enseña a tener una mirada más amplia y humilde. En lugar de ver a los demás como rivales, deberíamos verlos como compañeros en la obra de Dios. En lugar de preocuparnos por quién tiene más autoridad, deberíamos preguntarnos si estamos realmente viviendo el amor de Cristo en nuestra vida. El reino de Dios no es una competencia, sino una misión compartida. Derribando muros y construyendo puentes. El mensaje de este evangelio es profundamente relevante. En nuestro mundo actual, donde la división, el fanatismo y la intolerancia siguen separando a las personas, Jesús nos llama a ser constructores de puentes, no de muros. Nos llama a abrir el corazón y la mente, a reconocer el bien en los demás, a celebrar la acción de Dios en el mundo sin importar de dónde venga. Nuestra fe debe llevarnos a unir, no a dividir. Si nuestro camino espiritual nos está llevando a rechazar a los demás, a despreciarlos, a sentirnos superiores, entonces no estamos siguiendo a Cristo, sino a nuestro propio ego. El verdadero seguidor de Jesús es aquel que busca la unidad, el entendimiento, el amor y la paz. Conclusión, una fe abierta al amor y la misericordia. Al final, el Evangelio de hoy nos deja una invitación clara. Dejemos de lado los prejuicios, la competencia espiritual y la mentalidad de exclusión. Aprendamos a ver la acción de Dios en los demás, incluso si no piensan como nosotros. Aprendamos a celebrar el bien donde quiera que lo encontremos. Dejemos que nuestro corazón se ensanche para amar como Cristo nos amó. Sin límites, sin condiciones, sin barreras. El amor de Dios es más grande que cualquier distinción humana. Si vivimos nuestra fe con humildad, generosidad y apertura, seremos verdaderos discípulos de Jesús. Testigos auténticos de su misericordia en el mundo. Que nuestra vida refleje siempre el amor infinito de Dios. Un amor que no excluye a nadie, sino que acoge a todos con brazos abiertos.